Vamos a hablar sobre el modelo OSI, que es la interconexión de sistemas abiertos. Es la norma universal para protocolos de comunicación. Está compuesto de 7 capas. La capa 1, que es la más baja, es la capa física, es la transmisión binaria, cables, conectores, voltajes, velocidades de datos. La capa 2, que es el enlace de datos, es el acceso a los medios. La capa 3 es la red, es el direccionamiento y mejor ruta. La capa 4 son las conexiones, es el transporte, es las conexiones de extremo a extremo. La capa 5 es la sesión, comunicación entre los hubs o computadoras. La capa 6 es la presentación, es la representación de los datos. Y la capa 7, que es la aplicación, es el proceso de red a aplicaciones. Más adelante le hablaremos a detalles de cada una de estas capas. Vamos a hablar en primer momento sobre la primera capa, que es la capa física. Es la más baja del modelo OSI. Se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces eléctrica, óptica, mecánica y funcional del medio físico. ¿Qué determina? ¿Qué estado de la señal representa un binario? ¿Cómo sabe la estación receptora cuando empieza un momento bit? ¿Cómo delimita la estación receptora a una trama? Se utilizará un transceptor externo, ejemplo un mouse, para conectar con el medio. La técnica de transmisión determina si se va a transmitir los bits codificados por señalización de banda base digital o de banda ancha analógica. Transmisión de medio físico. Transmite bits como señales eléctricas u ópticas adecuadas para el medio físico y determina qué opciones de medio físico pueden utilizarse. ¿Cuántos voltios se deben utilizar para representar un estado de señal en particular mediante un medio físico determinado? Viene la capa 2, que es la capa de enlace. Esta capa ofrece una transferencia sin errores de tramas de datos, desde un nodo a otro, a través de la capa física, permitiendo a las capas por encima asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del vínculo. Para ello, la capa de vínculo de datos proporciona establecimiento y finalización de vínculo. Establece y finaliza el vínculo lógico entre los dos nodos. Control del tráfico de tramas. Indica al nodo de transmisión que dé marcha atrás cuando no hay ningún buffer de trama disponible. Secuenciación de tramas. Transmite y recibe tramas secuencialmente. Confirmación de trama. Proporciona, espera confirmaciones de trama, detecta errores y se recupera de ellos cuando se produce en la capa física mediante la retransmisión de tramas no confirmadas y el control de la recepción de tramas duplicadas. Delimitación de trama. Crea y reconoce los límites de la trama. Comprobación de errores de trama. Comprueba la integridad de las tramas recibidas. Administración de accesos al medio. Determina si el nodo tiene derecho a utilizar el medio físico. Sumamente importante este enlace entre cada una de las capas. La capa 3, que es la red, controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores. ¿Qué proporciona? El enrutamiento. El enrutamiento es la ruta entre las tramas, entre la red. El control del tráfico de su red. Los enrutadores, sistemas intermedios de capa de red, pueden indicar a una estación emisora que reduzca su transmisión de tramas cuando el buffer del enrutador se llene. Puede haber también una fragmentación de trama. ¿Qué es una fragmentación? Divide una trama en diferentes pedacitos. ¿Cómo se hace? Si determina que el tamaño de la unidad de transmisión máxima que sigue en el enrutador es inferior al tamaño de la trama, un enrutador puede fragmentar una trama para la transmisión y volver a ensamblarla en la estación destino. La ponen más pequeñita para ser más entendible, la ponen un poco más pequeña para después enviarla a la estación destino de manera completa, pero con errores mínimos. Asignación de direcciones lógicas. Traduce direcciones lógicas o nombre en direcciones físicas. Cuentas de uso de su red. Dispone de funciones de contabilidad, pues tiene como contadores para realizar un seguimiento de las tramas reenviadas por sistemas intermedios de su red con el fin de producir información de facturación. Esta capa libera a las capas superiores de la necesidad de tener conocimiento sobre la transmisión de datos
y las tecnologías de conmutación intermedias que se utilizan para conectar los sistemas de la conmutación. Establece, mantiene y finaliza las conexiones entre las instalaciones de comunicación que intervienen uno o varios sistemas intermedios en su red de comunicación. Viene la cuarta capa, que es la capa de transporte. Garantiza que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencias y sin pérdidas o duplicaciones. Libera los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares. El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que pueda obtener de la capa de transporte. Para tener una capa de transporte confiable con una capacidad de circuito virtual, se requiere una mínima capa de transporte. Si la capa de red no es confiable o solo admite datagramas, el protocolo de transporte debería incluir detección y recuperación de errores extensivos. La capa de transporte proporciona segmentación de mensajes, acepta un mensaje de la capa de sesión que tiene por encima, lo divide en unidades más pequeñas si no es aún lo suficientemente pequeño y transmite las unidades más pequeñas a la capa de la red. La capa de transporte en la estación de destino vuelve a ensamblar todo este mensaje. Confirmación de mensajes. Proporciona una entrega de mensajes confiable de extremo a extremo con confirmaciones, es decir, sin errores. Luego viene la capa de sesión. La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones o computadoras. Proporciona establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones. Permite que dos procesos de aplicación en diferentes equipos se establezcan, utilicen y finalicen una conexión que se denomina sesión. Eso, háganse la idea de que cuando ustedes son usuarios y trabajan en dos computadores con una misma aplicación. Esa es la capa de sesión. El soporte de sesión realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a través de una red, ejecutando la seguridad, el reconocimiento de nombres y el registro. Luego viene la capa de presentación. ¿Qué es la capa de presentación? Es aquella que da el formato que deberá presentarse a la capa de aplicación, que sería la capa final. Se puede decir que es el traductor de la red. Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por la capa de la aplicación a un formato común en la estación emisora y a continuación traducir el formato común a un formato conocido por la capa de aplicación en la estación receptora. La capa de presentación proporciona conversión de códigos de caracteres, conversión de datos, compresión de datos, reduce el número de bits que es necesario transmitir en la red y cifrado de datos. ¿Qué es cifrar los datos? Es motivo de seguridad. Por ejemplo, un cifrado de contraseñas que todos conocemos muy bien como buenos usuarios en nuestras empresas. Viene la última capa, es la capa de aplicación. Esta es la capa que yo digo en donde no sabemos qué es lo que ha sucedido en las 6 capas anteriores, pero cuando vemos la capa de aplicación vemos los resultados. ¿Qué es la capa de aplicación? Es la que actúa como ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones para tener acceso a los servicios de red. Esta capa contiene varias funciones que se utilizan con frecuencia, como por ejemplo el uso compartido de recursos y redireccionamiento de dispositivos, acceso a archivos remotos, acceso a la impresora remota, comunicación entre los procesos, administración de la red, servicio de directorio, mensajería electrónica, como por ejemplo el correo, terminales virtuales de red. Con todo esto hemos culminado o hemos hecho un pequeño esquema de lo que es el modelo OSI. Espero que les sirva en múltiples ocasiones para todas aquellas personas que ven este video y que más adelante les sea muy útil. Muchísimas gracias.